Mi nombre es Jeremías Pimentel y en la microclase de hoy hablaremos un poco sobre Beethoven, su vida y su obra. Este hombre cambió la historia de la música y vivió entre la época clásica y romántica. Marcó un antes y un después en la historia de la música y lo hizo cuando ya casi ni siquiera podía oír. ¿Le suena el nombre Beethoven? ¿Qué creen que hacía? ¿Y alguna vez han escuchado esta melodía? Beethoven vivió hace más de 200 años, en una época donde la música era el corazón de la cultura europea. Fue un compositor alemán que revolucionó todo lo que se hacía en su tiempo. Su vida estuvo llena de dificultades, pero su música sigue sonando en películas, conciertos y hasta incluso en memes. Imagínense. Ahora que ya lo ubicamos un poco, vamos a conocer quién fue realmente Beethoven y por qué su música sigue viva aún hoy en día y aún en la cultura. Vamos a empezar hablando de la infancia y sus primeros pasos. Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Desde muy chico mostró un talento musical impresionante. Su padre, que también era músico, lo hacía practicar horas y horas porque quería que fuera un niño prodigio, al igual que Mozart, a quien admiraba mucho el padre de Beethoven. No tuvo una infancia fácil, pero la música siempre fue su refugio. Ahora hablemos de su llegada a Viena. A los 21 años, Beethoven se mudó a Viena, la capital musical de Europa en aquel entonces. Allí estudió con grandes maestros como Haydn y Antonio Salieri. Empezó a ser reconocido como un pianista extremadamente brillante y virtuoso para aquella época. Muchas personas creen en el mito popular de que Beethoven nació sin poder oír, pero eso es falso. Según su testamento, Beethoven comenzó a perder la audición alrededor de los 28 años, cuando ya era un pianista y un compositor reconocido en Viena. Al principio eran solo zumbidos, pitidos y una leve dificultad para escuchar sonidos suaves, pero en el tiempo la sordera avanzó tanto, tanto y tanto y tanto hasta dejarlo prácticamente aislado del mundo sonoro. Imagínate la situación. Un músico cuya vida entera gira alrededor del sonido y de pronto este sonido empieza a desaparecer. Beethoven entró, obviamente, en una crisis extremadamente profunda. Se sentía avergonzado, frustrado y temía que su carrera terminara. Incluso pensó en dejar de componer. Él mismo escribió que la sordera lo hacía sentir humillado, desesperado, y cito textualmente parte de su testamento. Eh, Ajá. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no podía oír nada. O cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Gracias a Dios, esta decisión que Beethoven no tomó de suicidarse, de poner fin a su vida, él no la tomó y siguió y nunca se rindió. Y esto marcó un antes y un después en la historia de la música moderna. Una de las preguntas más concurrentes es cómo componía Beethoven sin escuchar nada. Esta es una de las partes más fascinantes de su vida. Beethoven desarrolló varios métodos para seguir componiendo aun cuando ya no podía oír casi nada. Memoria auditiva extraordinaria. Antes de quedarse sordo, Beethoven ya tenía una memoria musical extremadamente increíble. Podía escuchar mentalmente sinfonías completas sin la necesidad de oírlas físicamente. En su mente los sonidos seguían vivos. 2. Con vibraciones. Cuando ya no podía escuchar el piano, apoyaba una vara metálica entre sus dientes y el piano. Las vibraciones del instrumento pasaban por el hueso de la mandíbula y llegaban al oído interno. Así sentía la música.
3. Una reescritura obsesiva. Beethoven revisaba las partituras una y otra y otra y otra vez, a veces hasta 20 y 30 o hasta 50 versiones de un mismo fragmento hasta que sentía que estaba perfecto. Su sordera lo obligó a ser mucho más meticuloso. Lo increíble es que sus mejores obras nacieron en silencio. A pesar de su sufrimiento, Beethoven compuso algunas de sus obras más grandes cuando ya casi ni siquiera escuchaba. Ejemplo, la novena sinfonía y algunas misas que compuso. Ahora vamos a estudiar una pieza de Beethoven. Ya que entendimos una pequeña parte de su vida y de su lucha, vamos a escuchar el quinto concierto para piano de Beethoven. En The Just Music, Leonard Bernstein describe algo fascinante. Cuando Beethoven escribe, cada nota parece la única posible. No hay alternativas, no hay caminos paralelos. Es como si él no estuviera eligiendo notas, sino descubriendo las únicas que podían haber existido. Bernstein lo expresa como si Beethoven estuviera conectado a una fuente superior, como si recibiera la música de un plano más alto y él solo la transcribiera. Y cuando uno escucha el segundo movimiento del concierto para piano número 5, esa idea cobra sentido. La música fluye con una pureza y una serenidad que parece venir de un lugar espiritual, íntimo, casi sagrado. Beethoven compuso este concierto entre 1809 y 1811, cuando tenía alrededor de 39-40 años. Era una época turbulenta. Viena, la ciudad estaba siendo invadida por el ejército de Napoleón, había inflación, inestabilidad, miedo. Beethoven vivía bajo el mecenazgo del archiduque Rudolf, su alumno y protector. Aún así, su poder adquisitivo disminuía día a día y su vida cotidiana se volvía cada vez más difícil. Pero no era lo duro esta situación, sino su sordera, que ya estaba en un punto crítico. Beethoven se refugiaba en el sótano de su hermano, se tapaba los oídos con almohadas para proteger lo poco de audición que le quedaba y vivía en un silencio cada vez más profundo. En este estado físico, emocional y socialmente vulnerable, él decide escribir una de las obras más luminosas de su vida. Este concierto es uno de los primeros que Beethoven no pudo estrenar como un solista. Su sordera ya no le permitía escuchar estos sonidos agudos del piano, ni coordinarse con la orquesta. El estreno lo hizo Karl Czarny, su alumno. Aún así, Beethoven compuso una obra monumental llena de fuerza, claridad y esperanza. El segundo movimiento del concierto para piano número 5 de Beethoven es llamado el famoso adagio un poco mozo. Es un oasis de calma en medio de la vida llena de tormentas. Es música que no grita, no lucha, no se revela. Es música que confía. Yo a veces siento que este movimiento es la forma en la que Beethoven le habla al universo, a Dios, a lo que sea que él sintiera como el más grande que había allá afuera. Es una música íntima, pura, vulnerable, como si él dijera: yo confío en ti, Dios, pase lo que pase.
En ese constante entre el primer movimiento, que es heroico, complejo, innovador, y el segundo movimiento, que es cristalino, suspendido casi en el aire, hace que la experiencia sea aún más conmovedora. Vamos a escucharlo. Beethoven perdió la capacidad de escuchar, pero nunca perdió la capacidad de crear. Y en esa lucha, en esa resistencia, en esa fe en algo más grande que él, su música se vuelve casi espiritual. Por eso muchos sienten, y yo también, que Beethoven no solo componía, se comunicaba con lo divino. Vamos a tomar unos segundos de silencio. Imagínense que están en el lugar de Beethoven, un mundo sin sonidos, pero con una música inmensa adentro. Hoy vimos que Beethoven no solo fue un compositor brillante, fue un ser humano que enfrentó una adversidad enorme, perder la audición, su herramienta más importante, y aún así decidió seguir creando, no desde la comodidad, sino desde el dolor, desde la lucha, desde la fe en algo más grande que él. Escuchamos cómo su música, especialmente en obras como el segundo movimiento del concierto para piano número 5, parece hablar con lo divino, como si cada nota fuera un puente entre su silencio exterior y su universo interior. Ahora voy a hacerles unas preguntas. ¿Por qué piensan que esta música sigue tocando corazones después de 200 años? ¿Qué parte de estas historias les gustaron más? Y desde la sinceridad vamos a respondernos, sin pretensiones. Todos en algún momento enfrentamos obstáculos, tal vez no tan grandes como perder la audición, pero sí desafíos que nos hacen dudar hasta de que sí lo estamos haciendo bien. Beethoven nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros podemos crear algo hermoso, que nuestras limitaciones no definen nuestro valor y que la creatividad puede ser un acto de resistencia ante cualquier obstáculo. Beethoven no escuchaba el mundo, pero el mundo lo escucha a él hasta hoy. Y eso demuestra que cuando hacemos algo que nos nace desde lo más profundo del alma, trasciende cualquier límite, incluso el tiempo. Ahora quiero que cada uno resuma lo que se lleva de esta clase en un párrafo de 10 palabras. Espero que les haya gustado.